Lein, In, Nekabalifli, Fran, Fe, Tenipli, Motlaloa, Fe, Chimai, Tikuichiwa, Yefe, Patlaki, Motlawilla, Fefentetl, Tlatziquini, Fefentetl, Iliod, Fe, Tlatotli, Tlayoki, Ninechikawak, Yefe, Sikowak, Mochipa, Niyetov, Ipan, Aotli, Tikaka, Totowakayo, Chikawak, Yefe, Fefentetl, Totonkuifti, Quinesta, In, Fefealifti, Fefentetl, Tlakoai, Tiplaya, Fefentetl, Tleko, Wan, Temo, Quiyauki Tlaya, In, Tlaltibak, Itlatfiuyod, Quix, Tiwei, Tiplamif, In, Amo, Chikawak, Itototilif, Quix, In, Tlakasikolifti, In, Tote, Inemilifti, Amo, Tepamit, Quiliasi, Amo, Kalisvit, Nemi, Tinotlaloa, In, Plawili, Ipan, In, Atlanetli, Plata. En el ámbito de la existencia, uno debe enfrentarse a la inquietante verdad de que la seguridad es un concepto difícil de alcanzar, a menudo más un espejismo que una realidad tangible. Incluso cuando uno adquiere las habilidades necesarias para bloquear eficazmente un ataque, esta misma capacidad pone de relieve una vulnerabilidad fundamental, sugiere que, de hecho, uno necesita protección. El acto de defenderse no es solo una demostración de fuerza, sino más bien un reconocimiento de las debilidades inherentes que acompañan a la condición humana. Consideremos, por ejemplo, las extraordinarias capacidades del cuerpo humano, cuando posee los medios para soportar las condiciones climáticas más adversas, respirar con facilidad y digerir los alimentos de manera eficiente. Estos atributos, aunque impresionantes, ponen de relieve al mismo tiempo las limitaciones que definen nuestra existencia. Nos recuerdan que no somos invencibles, sino que estamos íntimamente ligados a las características que nos permiten sobrevivir. Estas capacidades, aunque esenciales para afrontar los retos de la vida, también revelan una cierta dependencia del entorno y de los sistemas biológicos que rigen nuestro ser. Cada respiración que tomamos, cada bocado que consumimos, es un testimonio de nuestra dependencia de una compleja interacción de factores que nos sostienen. Así, la noción de seguridad se entrelaza con el reconocimiento de nuestras propias limitaciones, lo que ilustra que la verdadera seguridad puede ser una noción fugaz, siempre fuera de nuestro alcance. Mientras navegamos por el delicado equilibrio entre la fuerza y la vulnerabilidad.